Bueno, chicos, bienvenidos a increíblemente la última semana del curso. Ya solamente nos quedan 5 secciones para finalizar. La verdad es que el tiempo se ha ido no sé si ha sido percepción mía, pero siento que se ha ido bastante rápido. Todavía, Bastante rápido, profe. todavía me acuerdo cuando estaba preparando la primera sección y decía, uy, apenas estoy comenzando. Pero vean, ya estamos en la última semana, hemos desarrollado, creo que el curso de manera eficiente, si lo queremos decir de esa forma, nos ha rendido el tiempo para hablar de todo un poco, a pesar de las diferentes limitantes y demás. Entonces, creo que aunque falten aún 5 secciones, creo que a mi parecer, sin ser egocéntrico ni nada, creo que se ha logrado el objetivo. No sé, ustedes qué me dirán. Uy, profe, excelente, profe. De verdad que muy contento lo que se está aprendiendo, sobre todo porque se está colocando en práctica, sobre todo porque uno puede instruir a la familia, a los compañeros de trabajo y por qué no se puede convertir en el futuro lineamiento para desarrollar la profesión. Así es, así es, así es. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con una nueva temática, que es la criptografía. Ya hemos hablado temas variados, de todo un poco. En esta última semana, el menú, yo siempre en la primera sección de la semana les digo cuál va a ser el menú. En esta, las 2 primeras secciones, vamos a hablar de criptografía. El miércoles, uy, se me fue. Informática forense. Y el jueves vamos a hablar de toda la parte legal y de todos esos delitos que pueden llevarnos a la cárcel y demás. Vamos a desmenuzar las leyes de nuestro país, a ver qué es lo que dicen, cuáles son las penas a que nos enfrentamos, a cuáles tienen penas monetarias, cuáles tienen penas de privación de la libertad en cuanto a nuestra temática, que es los delitos informáticos. Entonces, digamos que ese es así de una manera muy rápida lo que vamos a hacer. Y el día viernes, pues lamentablemente todo tiene su final. Entonces ya el día viernes será el cierre del curso como tal. Aún no me decido cómo va a ser la evaluación, sinceramente. Pero básicamente no va a ser nada diferente a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es aplicar lo que hemos visto durante las secciones. Yo nunca me invento nada, nunca me pongo y no me había dado cuenta que se había desactivado la cámara. Está molestando. Entonces, sí, digamos que esa va a ser la dinámica de esta última semana del curso. Igual, como les dije la vez pasada, si de pronto quieren profundizar en algún tema o algo, me comentan y yo hago la preparación del tema correspondiente. Sí, profe. A mí sí me gustaría de pronto, si es posible, profundizar en el tema de los
Spyware, como se pronuncie, los software maliciosos espía. No. Sí, Ah, bueno, listo, listo, listo. Vamos a ver. Para ver si el jueves lo podemos hacer, que estamos hablando de toda la parte legal. Ahí se toca mucho. Hay una ley que haga sobre eso. Entonces aprovechamos y profundizamos un poco acerca del tema y se volvió a apagar la cámara. Bueno, vamos a dejarla apagada. Hoy no quiere que me vean. Profe, no, yo por ejemplo no prendo cámara, profe, es porque mi internet, soy Wi-Fi y yo medio la prendo la cámara y eso se baja la señal muchísimo. Sí, sí. está rebelde hoy la cámara. Y además que aquí en Bogotá cayó agua como, Como si no hubiera casi un mañana. como si el mar se hubiese evaporado todo. Entonces la señal ha estado grave. Ok, ok. Bueno, Profe, entonces, qué pena dígame. interrumpir tanto. Diga, tranquilo, tranquilo. Eh, de pronto, si cabe la posibilidad, profe, hablando de temas de seguridad informática, en algún punto podía tocar el tema de lo que Estados Unidos le hizo a Huawei. O sea, si es verdad que Huawei dejaba puertas traseras en sus software, en sus equipos. En sus terminales. Pues es que eso es relativo. Y ahí estamos hablando de guerra comercial. Decirlo con certeza nadie lo sabe. A veces Estados Unidos solamente necesita una excusa para hacer algo y eso nos lo ha dicho la historia. Solamente necesita agarrarse de algo para, para formar la pelea, Y algunos dicen que dado que Huawei, que es una firma china, está abaratando costos, etcétera, etcétera, a Estados Unidos no le gustó eso. Y la mejor forma para él fue decir, no, nos están espiando, nos están... Entonces, a partir de ahora, no van a vender más en nuestro país. Pensando que con eso, no sé, iban a quebrar la empresa, no sé. Pero parece, y la historia nos ha dicho que los chinos, como dice uno coloquialmente, no comen de eso. Y, listo. Ustedes no son el único mercado que nosotros tenemos. Le vamos a demostrar que sin ustedes podemos salir adelante. Y ahí están. Sacaron su propio sistema operativo. Sus ventas, en vez de bajar, han subido. Entonces, es una guerra comercial. Si así fuera lo que asevera Estados Unidos, todos los países lo hubieran prohibido. Porque si lo estaba haciendo con Estados Unidos, lo está haciendo con el resto del mundo. Entonces es más una guerra comercial, un tema de cuota de mercado que otra cosa. O sea, cuando digamos que las empresas estadounidenses se sintieron amenazadas por el crecimiento y digamos que intentaron fue de encontrar una forma de frenarlo y en cierto modo lo hicieron. Pero lo que les digo, la cultura occidental es muy diferente a la cultura oriental. Allá no se dejan amedrentar tan fácilmente y si le cierran una puerta, ellos abren dos ventanas. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. De pronto a otro país, a otra empresa, con una medida de esas, que muchos analistas decían, no, el fin de Huawei. ¿Y dónde está Huawei en estos momentos?
Sigue igual o más fuerte. Entonces, digamos que Sí, sigue creciendo. es relativo. Entonces, entrando en materia, se me fue. Criptografía. Para hablar de criptografía, primero tenemos que hablar de criptología. ¿Han escuchado alguna vez ese término? No, señor, yo De no. pronto, criptografía, sí, pero criptología, No. o sea, ¿qué es No, profe, ni idea. ¿qué es la criptología? La criptología es una ciencia que tuvo sus orígenes, sus inicios, allá en el antiguo Egipto, en el año 2000 antes de Cristo, y tiene como principal objetivo fundamental esconder información para evitar que sea interceptada y en caso de ser interceptada, que ésta no se pueda descifrar o no se pueda leer y que solo el verdadero receptor que tenga las claves para entenderla pueda leerla. Digamos que esa es la base de la criptología. Entonces, espérenme. A partir de aquí se desprenden dos estudios o dos ciencias que son la criptografía y el criptoanálisis. Entonces, cuando hablamos de criptografía, que es lo que normalmente escuchamos el término por ahí cuando hablamos de encriptación, descifrado, es bueno entender que la criptografía como tal no es la ciencia madre, sino que es una ciencia hija de una ciencia más grande que es la criptología. La criptología abarca, la criptografía, que es el cifrado de mensajes, si lo queremos decir de una manera sencilla, y el criptoanálisis, que es la manera de descifrar esos mensajes que se han cifrado. Digamos que de una manera simple, sencilla y global, eso es lo que busca la criptología, perdón. Cifrar y encontrar la forma de descifrar los mensajes que han sido cifrados. Entonces, en ese orden de ideas, la criptografía como tal es una rama de las matemáticas y bueno, en la actualidad de la informática y de la telemática, ya no únicamente de las matemáticas, inicialmente solamente era de las matemáticas, pero ahora ya está muy incluida o se ha metido mucho en la parte informática y la telemática, que hace uso de métodos y técnicas matemáticas con el objeto principal de descifrar un mensaje o un archivo por medio de algoritmos usando una o más claves. Entonces, en términos simples o tratando de simplificarlo, la criptografía lo que hace es teniendo como origen o como base un texto claro a través de una clave y un algoritmo descifrado, generar algo que vamos a empezar a llamar criptograma, que no es más que el texto en claro cifrado a través de un algoritmo teniendo en cuenta una llave.
Digamos, en términos simples, eso es la criptografía. Tomar un texto en claro, aplicarle un algoritmo de cifrado en base a una llave o varias llaves, que ya más adelante vamos a hablar de llave pública, llave privada, y a partir de ahí se genere un criptograma o texto cifrado o mensaje cifrado. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo inició esto? Esto tiene, podríamos decir que desde que el ser humano empezó a comunicarse, ya estaba buscando la forma de poder utilizar mensajes secretos para poder comunicarse entre ellos sin que todo el mundo supiera en sí a qué hacían referencia. Entonces, hablando en términos de la criptografía clásica, en la que vamos a ver el día de mañana a profundidad, decimos que abarca desde tiempos inmemoriales hasta la mitad del siglo XX. El punto de inflexión, o digamos que cuando ya empezamos a hablar de la criptografía moderna, está marcada por tres hechos relevantes que yo aquí se los menciono. En el año 1948 se publicó un estudio de Claude Shannon sobre la teoría de la información, que lo vamos a ver más adelante, que es lo que dice eso de la teoría de la información. Luego, en 1974, aparece el estándar de cifrado DES, y en el año 1976 se publica el estudio realizado por Wishfield Diffel y Martin Hellman sobre la aplicación de funciones matemáticas en un solo sentido en un modelo de cifra. Este fue el primer algoritmo de cifrado denominado cifrado con llave pública. Entonces se dice o se suele decir que a partir de 1974 ya estamos hablando de cifrado digital. Ahora, la criptografía es solo una parte. Entonces, la criptografía es parte de un campo de estudios que trata de las comunicaciones secretas usadas entre finalidades. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve la criptografía? Para autenticar la identidad de usuarios, para autenticar y proteger el sigilo de comunicaciones personales y de transacciones comerciales y bancarias. Cuando ustedes hacen una transacción a través de la web de cualquier banco, o cuando hacen desde su celular, hacen cualquier transacción, esa comunicación no va en lo que uno llama texto en claro. Todas esas comunicaciones van en texto cifrado, con el objetivo de que si alguien está haciendo un ataque de hombre en medio, que ya lo vimos y lo estudiamos en sesiones anteriores, aunque intercepte la comunicación, no sepa qué es lo que está viajando en esa comunicación o qué es lo que va en esa comunicación. Proteger la integridad de las transferencias electrónicas y de fondos, que es lo que les acabo de mencionar, entre muchas otras, pero digamos que estas tres son las finalidades fundamentales de la criptografía. Autenticar la identidad de los usuarios, autenticar y proteger el sigilo en las comunicaciones y proteger la integridad de la transferencia de la información. Ahora, por su parte, el criptoanálisis es la parte de la criptología
que se dedica al estudio de sistemas criptográficos con el fin de encontrar debilidades en los sistemas, romper su seguridad sin el conocimiento de información secreta. ¿A qué hace referencia esto? Sin necesidad de conocer las llaves de cifrado. Lo que hace el criptoanálisis es, si se acuerdan del esquema que utiliza la criptografía, dice que se necesita un texto en claro, se necesita un algoritmo, se necesita una llave o varias llaves, y a partir de ahí se genera un criptograma o texto cifrado. El criptoanálisis lo que busca es encontrar las debilidades en esos sistemas o algoritmos que permitan romperlos o poder descifrar ese mensaje cifrado sin necesidad de conocer las llaves o sí, las llaves que se hayan utilizado para cifrar el código. Entonces, eso también se conoce como romper o forzar el código. Ahora, por otro lado está la esteganografía. Ya esto ya lo habíamos mencionado. ¿Sí se acuerdan a qué hace referencia a esto? En el ¿qué? Se me fue. En el laboratorio que hicimos de hacking ético, yo les mencioné algo de esto. ¿Qué es la esteganografía? Consiste en ocultar en el interior de un archivo u otro tipo de información, Esa información puede ser o estar cifrada o no. Entonces, digamos que la esteganografía lo que busca es esconder información dentro de otra información. Por ejemplo, nosotros hemos visto a veces en películas y demás que a una persona X le llega un libro normal y siguiendo ciertos patrones de saltos y demás, él va escogiendo las palabras y en base a todo lo que dice el libro, siguiendo esas pautas, logra construir un mensaje. Ahí estamos diciendo que el mensaje estaba esteganografado o estaba oculto, es decir, había información dentro de la información. No solamente se puede hacer con la palabra escrita. Cuando nosotros usamos mensajes en claves, por ejemplo, en una conversación, eh, algo muy popular que se está escuchando, bueno, que se está escuchando ahora no, que se ha escuchado desde siempre, el tema de las chuzadas. Y cuando hacen las interceptaciones telefónicas, hablan y establecen una conversación, pero están usando claves para referirse a los sobornos o al pago de X cantidad de dinero y ese tipo de cosas. Ahí se está escondiendo información dentro de otra información. Ahí en términos simples también estaríamos hablando o diciendo que hay un mensaje ganografiado. ¿Por qué? Porque hay información dentro de información. Ya en términos prácticos, ya haciendo uso de la informática, la esteganografía ya es un poco más avanzada. Y por ejemplo, como yo les mostré en el ejercicio de hackinético, podemos esconder un ejecutable dentro de una imagen. Estamos escondiendo información dentro de otro tipo de información. Podemos esconder un archivo de audio en un archivo de texto
y ese tipo de cosas. Entonces, este método ha cobrado bastante importancia últimamente, debido a que permite burlar diferentes sistemas de control. ¿Qué necesita? Dos elementos. El mensaje, que es la información que queremos ocultar. Puede ser un archivo, puede ser un documento, puede ser un documento de texto, puede ser un documento de audio, puede ser un ejecutable, puede ser una imagen, cualquier tipo. Y el camuflaje o tapadera, que es el elemento que es el que será visible para la persona. Entonces, a través de una función stego, que es algún tipo de técnica para que el elemento oculto pase desapercibido dentro del camuflaje, y a veces incluso nosotros podemos incluir una clave para que al momento de querer extraer esa información no se pueda hacer directamente, sino que sea necesario utilizar una clave que nosotros le indiquemos para poder extraer la información. Normalmente, por no decir que en todos los casos, el mismo sistema que se utilice para realizar la ocultación es el que se debe usar para extraer la información, o en términos más simples. Normalmente el mismo programa que utilizamos para ocultar la información es el que debemos utilizar para extraer la información que esté oculta en el otro archivo. ¿Listo? Ahora, en criptografía conocemos no, se define de una manera más amplia y profunda este tema de la seguridad computacional. ¿Qué es seguridad computacional? La seguridad computacional dice: un sistema se considera seguro si cumple computacionalmente alguna de las condiciones siguientes. Entonces, primera, el coste del criptoanálisis excede el valor de la información obtenida. Por ejemplo, digamos que una empresa X necesita una información de una empresa y capturó una comunicación, pero la comunicación está cifrada. Digamos que el valor como tal de la información que va a obtener, o el beneficio para la empresa, es de, no sé, hablemos de 200 millones de pesos. Digamos que de pronto es los términos de una negociación o algo, o ese tipo de cosas. Pero resulta que la información está cifrada. Entonces, ¿cuándo se considera que el sistema de cifrado es seguro? Teniendo en cuenta este principio. Cuando la empresa X se aseguró de utilizar un método de cifrado que para la empresa Y el coste de descifrar esa información exceda el valor de la información que va a obtener. Entonces decíamos, si la empresa Y al momento que logre descifrar esa información va a obtener un beneficio de 200 millones de pesos. El trabajo de la empresa X es utilizar un algoritmo o un método descifrado que cuando la empresa Y intente analizarlo, diga:
en términos coloquiales, me sale más caro descifrarlo que el costo final que voy a obtener de obtener la información. ¿Sí? ¿Sí fue un claro o de pronto di muchas vueltas para llegar al punto? No, no, profe, fue muy claro. O sea, por ejemplo, si yo le envío un mensaje a una empresa, si empresa azul le envía un mensaje a la empresa roja, se considera que es seguro si la empresa roja, digamos, necesita mucho dinero para descifrar esa información, Exacto. más que lo de la información. El valor total del comentario. Ese es uno. El otro es el tiempo necesario para el criptoanálisis excede el tiempo de vida útil de la información. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay métodos de cifrado que son muy robustos y a pesar de que se puedan criptoanalizar, toma o tomaría muchísimo tiempo poder llegar al resultado del mensaje en texto claro. Entonces, se dice que un sistema es computacionalmente seguro si el tiempo que se requiera para criptoanalizar supere el tiempo de la vida útil de la información. Como quien dice, volviendo al caso de la empresa X y Y, que cuando la empresa Y quiera descifrar la información, ya cuando logre ver qué es lo que viene en esa información, diga, no, pero es que ya esta información ya no me sirve para nada, porque, por ejemplo, si eran términos de una contratación, no, ya yo para qué quiero saber cuáles eran los términos de la contratación, si a la final ya se cumplieron los tiempos y ya la otra empresa logró obtener ese contrato. Entonces, digamos que de una manera simple, ese es el otro eh, condicionamiento que se tiene en cuenta para decir que un sistema es computacionalmente seguro. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que el coste del criptoanálisis exceda el valor de la información obtenida y que el tiempo necesario para criptoanalizar exceda el tiempo de la vida útil de la información. En esos términos, la seguridad informática lo que busca es garantizar que los recursos de un sistema de información sean utilizados tal y como la organización o un usuario lo ha decidido sin intromisiones. Entonces, ¿qué otra cosa nos habla o nos define la seguridad computacional? Un viejo conocido para nosotros. La privacidad, la autenticación, la integridad y el no repudio. Cuando hablamos de autenticación, ¿de qué estamos hablando? En términos simples, Corroborar que la información es la precisa. no. Autenticación es certificar que usted es quien dice ser. Confidencialidad o privacidad, que la información llegue solamente a las personas a las que tiene que llegarles. Disponibilidad, Que siempre esté disponible, integridad, que llegue completa. y aquí hay otro, no nuevo, que en los pilares de la seguridad no lo vimos, pero en la seguridad computacional sí se tiene muy en cuenta, que es el no repudio. ¿Qué es el no repudio? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, repasemos. Autenticación permite verificar la identidad,
Por ejemplo, una firma digital es un mecanismo que asegura la identidad del firmante del mensaje y por lo tanto su autenticidad. Por medio de una firma digital yo puedo certificar de que yo soy quien digo ser quien soy. Confidencialidad. Permite proteger la información de personal no autorizado. Entonces ya aquí es donde hablamos de que el cifrado, por ejemplo, es un mecanismo que aporta esta característica a un mensaje. La integridad permite comprobar que no se ha producido manipulación alguna en el mensaje original. La integridad de un mensaje se obtiene adjuntando al mismo otro conjunto de datos de comprobación de la integridad. Por ejemplo, no sé si han visto que algunas páginas web, cuando ustedes descargan un archivo, les dice las firmas hash de este archivo es esta y les da una serie de números y letras en hexadecimal. Esa es la firma digital de ese archivo o documento. Todo archivo, documento, imagen, etcétera, tiene una firma digital única que lo identifica. Y hay formas o métodos para nosotros poder generar esas firmas únicas de los documentos. Entonces, una forma de comprobar la integridad es decirle a la persona, tú puedes comprobar que ese mensaje o ese archivo o esa foto, ese ejecutable o ese documento, si es el original que yo te envié, porque esta es la firma original de él. Entonces, cuando a la persona le llega el mensaje o el documento o el archivo o lo que sea, toma ese mensaje, le saca su firma digital, la compara con la que le proveyó la otra persona, las compara y así se da cuenta de que sí es. Ahí igual yo se lo dejo consignado en la diapositiva. Una función hash que genere una huella digital asociada a un mensaje es un mecanismo que aporta esta característica de integridad. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, bien, profe. Pero esa firma digital, ¿qué son, profe? ¿Son códigos? Es un código. Es un código hexadecimal. Ok, ok. Imagino que y esos son códigos generados por el propio software, por un software externo o un protocolo. Ya les voy a decir. A ver una página que yo me acuerde. Vamos a ver. Chun, 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 chun. Eso. Vamos a hacer una pausita. Listo. Estos numeritos que ustedes ven aquí son firmas hash. Miren, aquí dice
El zorro rojo saltó sobre el perro azul. Después de criptografiarlo y generar su firma hash, la clave o firma digital que representa a este mensaje sería este conjunto de números. Entonces, profe, ¿y cómo puedo yo generar estos mensajes? Se puede hacer desde un programa específico o incluso el mismo Windows a través del PowerShell nos los permite generar. Hay varios tipos. Esto de la firma hash, digamos, es un tema completo porque hay varios tipos. Entonces podemos encontrar la SHA-1, SHA-256, SHA-384, MD5. Entonces hay diferentes formas de generar esas firmas o códigos o huellas digitales. También hay software que se dedican o especializados para uno tomar un archivo, un documento, le genera su firma hash y le dice al cliente, a la persona que uno le, yo utilicé este software para generar la firma hash en SHA o en MD5 o en base 64, etcétera. Y la firma que me generó fue esta. Por favor, cuando recibas el mensaje, haz la conversión y verifica de que efectivamente el mensaje no sirvió no tuvo ninguna modificación ni ningún tipo de interferencia o de. Entonces, digamos que lo que busca la firma digital o esa huella digital es poder certificar de que lo que se envió o lo que se descargó de internet, por ejemplo, es lo que uno realmente quería descargar de internet. Hay muchas páginas que es que ahora hay tantas y ahora no me acuerdo de alguna en especial que cuando más que todo he visto, así que me acuerde ahora en la mente servidores de los que uno descarga archivos como de Mega Upload, de hecho, vamos a ver. Está de una aloja y descarga, profe. Sí. Está ese Mega. Está Mega y el otro que es muy famoso también es este de, ya le digo, profe, este se llama ¿qué? Mediafire. Bueno, sí, Mediafire también creo que cuando me vamos a ver vamos a ver, no tengo nada por aquí así. Bueno, en fin, esa es la idea. Que ya las propias páginas de internet, los servidores de descarga y demás, ya te dan la opción de poder certificar de que realmente lo que estás descargando es lo que querías descargar, porque ellos mismos te dan la opción
o te indican cuál es la firma hash de ese archivo y tú puedes verificar que efectivamente lo que descargaste no se modificó en su origen. Entonces, dígame. Profe, o sea, listo, yo genero esa firma hash. Lo que yo, listo, lo que hago es encriptar esa información y cuando llega al receptor, esa No, firma, no, no hay necesidad de descifrarlo. ok, solo lo que hace es, La firma es un identificador del archivo. ok, o sea, es como un sello de garantía. Vea, Exacto. este sello Eso. me garantiza que la información que me envió, sí, que me han enviado y que llega con ese sello o esa firma hash, Ujú, llega entera. exacto. Ah, ok. Entonces, por el lado del no repudio, ¿a qué les suena no repudio? Que no rechaza. Exacto. El no repudio es que tú no puedas decir, no, tú no me mandaste ese archivo. Entonces, el no repudio permite probar la participación de las partes en una comunicación. Entonces, hay no repudio en el origen, es decir, el emisor no puede negar que envió al destinatario una comunicación porque el destinatario tiene pruebas del envío. Y está el no repudio en el destino, en el cual el receptor no puede negar que recibió el mensaje porque el emisor tiene pruebas de la recepción. Esto se usa mucho, bueno, por lo menos en donde yo laboro, se usa mucho cuando le envían un correo a uno y le mandan un mensajito abajo diciéndole, por favor, me confirmas que recibiste el mensaje. Entonces uno tiene que mandar un mensajito, confirmo recepción de la información. Esa es una forma. Ya los clientes de correo, muchos, ya lo tienen integrado. Ya no hay necesidad de que uno tenga que darse la pela de responderle a la otra persona. Ya leí el mensaje, sino que digamos que funciona haciendo un símil simple a los dos chulitos azules del WhatsApp. Cuando ya la persona lo lee o lo abre, automáticamente el sistema le envía un mensaje a la persona emisora, le dice, ya el receptor leyó el mensaje. Entonces ya no hay forma de que la otra persona diga que no lo leyó porque ya el sistema automáticamente genera este tema del no repudio. Entonces, todo este ecosistema de el criptoanálisis, de la criptografía, que ocupan todo este mundo de la seguridad computacional, se conoce, o lo vamos a empezar a conocer a partir de ahora, como criptosistemas o criptosistema, que es proceso mediante el cual un texto claro se transforma en un texto cifrado o criptograma. Ahora, los criptosistemas, hay varios, pero los más elementales se dividen en dos, en criptosistemas de transposición y criptosistemas de sustitución. ¿Eso qué quiere decir? Ya lo vamos a ver. Con la criptografía clásica, entonces vamos a hablar de la sustitución y la transposición y vamos a hacer ejercicio y vamos a ver cómo funcionaba y vamos a ver varios métodos que se utilizaron y demás por cuestiones de tiempo. La criptografía moderna lo vamos a ver si acaso un videito donde nos lo explican, pero como ya este tema es mucho más denso,
hubiera deseado podérselos desenglosar más o ponerle un trabajo o algo, pero igual la materia como tal no lo exige, sino solamente como una manera conceptual. Entonces, como es mucho más denso y un poquito más complicada la criptografía moderna, vamos por lo menos a enfocarnos y hacer un par de ejercicios sobre la criptografía clásica, que es un poco más fácil de entender. Entonces, cuando hablamos de criptografía clásica, hablamos de la sustitución y la transposición, que ya vamos a ver cuáles son los métodos que más se utilizaron. Y cuando hablamos de la criptografía moderna, hablamos de los sistemas de clave única o simétricos. Entonces hablamos del DES, del IDEA, del RC5, que ahí se los dejo por si quieren profundizar un poco más. Y hablamos de los sistemas de clave pública y privada o asimétricos. Entonces aquí encontramos el RCA, el DSS, el DSA y encontramos la firma digital, que era lo que estábamos hablando ahora, que son el MD5, el SHA, el SHA-254, el SHA-382, que son ya formas de generar huellas digitales, decirlo de esa forma, para poder certificar la autenticidad de comunicaciones o de archivos o de documentos. Entonces, entre los cifradores clásicos tradicionales encontramos. Estos cifradores son orientados completamente a caracteres, es decir, a letras. Y muchos de ellos fueron propuestos antes de que existieran los bit digits o dígitos digitales. Es decir, digamos que estos eran los métodos clásicos para cifrar en las épocas donde todavía no existían los computadores. Los cifradores actuales son la evolución de esos sistemas. Los cifradores tradicionales se consideran como de clave simétrica, es decir, se utiliza una única clave para cifrar y para descifrar. Se pueden agrupar en dos categorías, ya la habíamos citado, cifradores por sustitución y cifradores por transposición. Estos cifradores actualmente, aunque están obsoletos, siempre es bueno estudiarlo y saber cómo funcionaban, porque como ya lo cité anteriormente, son la base o la evolución de los sistemas actuales. Entonces, entre muchos de los que existió, podemos encontrar. Entonces, por acá tenemos entre los de sustitución, que ya los vamos a estudiar un poco más a profundidad el día de mañana. Tenemos los de sustitución monoalfabética, los de sustitución polialfabética. Entre los de monoalfabética tenemos los de monográmica, los poligrámica. Todo esto lo vamos a ver en detalle. El cifrado César, el Playfair, el Billionaire, la máquina Enigma, que de pronto en algún momento la han escuchado. Y en los de transposición tenemos el Excitala, que es el que vamos a estudiar aquí para entender cómo funcionaba este mecanismo de descifrado mediante transposición. Entonces, cifradores por sustitución monoalfabéticos. Entonces, aquí la cosa era sencilla. Un carácter en texto claro siempre se cambia por el mismo carácter en el texto cifrado, sin importar su posición en el texto. Ejemplo, si algún
Si según el algoritmo el carácter A se cambia por D, todos los caracteres A del texto claro serán reemplazados por D. Entonces podría decirse que la redacción de caracteres de texto claro y del texto cifrado tienen una relación de 1 a 1. Entonces, por ponerles un ejemplo para que se entienda más claramente. Cuando uno quería, o mejor dicho, cuando uno quiere cifrar un texto a través de un método de sustitución monoalfabético, normalmente lo que hace es organizar las letras del abecedario, o se me escapa ahora del alfabeto que se está utilizando, y la persona que va a cifrar, que es el que escoge la clave, hace un cambio en el orden normal de ese alfabeto. Entonces, por ejemplo, yo aquí pongo las letras de la A a la Z y defino un orden para ese mismo alfabeto. Y a partir de ahí, por medio de una relación 1 a 1, en la que si yo digo que el carácter A se va a cambiar por D, todas las letras A que estén en el texto se van a reemplazar por D, acá pasa exactamente lo mismo. Yo aquí digo, la A se va a reemplazar por la U, la B se va a reemplazar por la Q, la C por la T, la D por la Z y así sucesivamente. En ese orden de ideas, teniendo yo un texto legible, por ejemplo, te quiero Bernardo, lo que hago es buscar esa relación 1 a 1 y de esa forma cifrar el texto que yo quiero cifrar. En la relación 1 a 1, para esta clave que yo estoy definiendo, digo que la T, o que cualquier T, mejor dicho, que esté en el texto a cifrar, se va a reemplazar por la letra W. Entonces aquí tengo la W. La E se va a reemplazar por la J, la Q por la A y así sucesivamente. Al hacer esa relación de 1 a 1, obtenemos el texto cifrado. ¿Qué pueden notar en este cifrado? ¿A los números? No. ¿Qué notan de particular entre el texto cifrado y el texto legible? El texto cifrado y el texto legible. Texto legible, te quiero, Bernardo. Texto encriptado. No, pues que no. Pues No que sé. son ¿Se varias entiende? letras, no No se se entiende. entiende lo que dice. No sé qué es el mensaje. Que la distribución de las oraciones o las sílabas, tanto en el texto en claro como en el texto encriptado, es exactamente la misma. Entonces, cuando hablamos de criptoanálisis, por eso decimos que ya estos métodos están obsoletos. ¿Por qué? Porque ya un criptoanalista, si tuviera que analizar este texto, ya sabe, con solo ver el texto cifrado, que el texto en claro tiene, es una oración que tiene por lo menos tres, tres palabras, por decirlo de esa forma. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es una relación a Ujú. 1 a 1 Sí, ya entendí, profe. para, para este cifrado por sustitución. Ahora, tenemos los polialfabéticos. Estos son los monoalfabéticos. Ahora, los polialfabéticos.
¿Qué decía o qué dice el polialfabético? Un carácter en texto claro puede cambiarse por otro carácter en el texto cifrado sin importar su posición en el texto. ¿Sí notaron la diferencia? Acá dice, un carácter en texto claro siempre cambia por el mismo carácter en el texto cifrado sin importar su posición en el texto. Acá es, un carácter en texto claro puede cambiarse por otro carácter en el texto cifrado sin importar su posición en el texto. Uy, profe, sigo sin entender. Ejemplo. Exactamente, profe, sigo sin entender. Ejemplo. Si según el algoritmo el carácter A se cambia por D, pero en la mitad del párrafo el carácter A del texto claro podría ser reemplazado por N. Entonces digamos que ya aquí no hablamos de una relación de 1 a 1, es decir, la A siempre se va a reemplazar por D, sino que ya aquí decimos, ya aquí la A puede tomar diferentes valores. Por lo tanto, ya, digamos, ya aquí la complejidad se va aumentando un poquito. ¿Por qué? Porque ya no es una relación de 1 a 1, sino que es una relación de 1 a muchos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se divide el texto claro en grupos de caracteres y se usa un conjunto de claves que podría basarse en un ángulo de giro del disco interno como el del el disco de Alberti, que es este disco. Entonces, ya aquí, cuando el disco se giraba, o mejor, ya lo vamos a ver en un ejemplo, pero ¿qué hacía uno aquí? O qué hace uno en el polialfabético, volviendo acá, para que no se me olvide. Yo aquí divido o defino en mi algoritmo las primeras 2, 3, 5, 6 frases se van a regir por esta distribución o por esta clave. Y las siguientes cambio esta clave por otra. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, por ponerlas así, yo puedo definir para cada frase una distribución diferente. Obviamente, para descifrar, yo tengo que saber cuáles fueron esas distribuciones. Entonces, yo puedo tener esta distribución y dos más. Y yo puedo definir que para cada frase del texto se utilice una distribución diferente. Yo puedo definir, por ejemplo, 3 distribuciones de las letras normales del alfabeto y que cada vez que se vayan utilizando, se vayan rotando. Entonces yo puedo decir, para la primera frase, utiliza esta distribución. Para la segunda frase, utiliza esta otra distribución. Para la tercera frase, utiliza esta otra distribución. Si hay más frases, entonces le digo, si hay más frases, sigue reutilizando las 3 distribuciones que ya están definidas. Entonces, para la cuarta frase, ya sé que voy a utilizar nuevamente la primera distribución, para la quinta la segunda y para la sexta la tercera. Eso para cifrar. Para descifrar, tengo que hacer el proceso inverso. Como ya yo sé que para cifrar se utilizó la secuencia, primero la primera clave o distribución, segunda distribución, tercera distribución. Ya yo sé cómo se va a descifrar. Es decir, y aquí otro punto que creo que no lo mencioné, en este tipo de comunicaciones cifradas,
la otra cosa que se debe tener en cuenta o que se tenía muy en cuenta es que tanto el emisor como el receptor son los únicos que deben saber cómo se cifró el mensaje. Digamos que esa era otra de las cosas que se tenía o que se buscaba o que se tenía muy en cuenta en estos tipos de cifrados. Acuérdense que estamos hablando de una época donde no existían los computadores. Entonces, digamos que yo era el rey de un imperio y yo necesitaba mandar un mensaje a mi ejército. El comandante de mi ejército, al momento de recibir un mensaje, si estaba cifrado, el comandante tenía que saber y únicamente lo ideal era que únicamente él supiera cómo era la forma de descifrar ese mensaje, por si en el camino el mensaje era interceptado, no hubiera forma de que, por ejemplo, el ejército enemigo supiera qué era qué era lo que decía ese mensaje, sino únicamente cuando el mensaje llegaba al el receptor que debía recibirlo, él era el único que sabía cómo descifrar ese, por decirlo así en términos coloquiales, ese poco de garabatos que envió la otra persona. Entonces, ya hablamos del monoalfabético, era de 1 a 1, el polialfabético de 1 a muchos. Luego se dieron cuenta de que se podía ir mejorando. Entonces hablamos del cifrado por desplazamiento. En el cifrado por desplazamiento, ¿qué se hacía? El concepto era muy sencillo. Es un tipo de cifrado monoalfabético un poco más sencillo. Y como su nombre lo indica, se basa en el desplazamiento de caracteres al partir del valor de una clave. ¿Cómo se llevaba a cabo el cifrado? De esta forma. Como era por desplazamiento, yo tenía la distribución original de mi alfabeto y yo lo que hacía era desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda los caracteres. O sea, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Digamos que yo mezclaba los caracteres. Acá es más sencillo. Acá yo no mezclo los caracteres, sino lo que hago es desplazarlos o hacia la derecha o hacia la izquierda. Dime. O sea que si digo se desplaza el carácter 1, quiere decir que la A se va a convertir en B. O sea, la B Exacto. será la A. Entonces, Ok. entonces aquí yo te lo digo. Encriptación. Puede decirse que los caracteres del criptograma son los caracteres del texto claros desplazados. Aquí yo les pongo clave haciendo referencia al número del desplazamiento, es decir, un carácter, 2 caracteres, 3 caracteres, 4 caracteres, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Para descifrar, la función es volverlo a correr. Acá porque es más sencillo, si yo te enviaba un mensaje a ti, lo único que tú tenías que saber era cuántos caracteres tenías que desplazarte hacia la izquierda o hacia la derecha. Ya no tenías que saber cuál era esa distribución aleatoria que yo había hecho. Con el desplazamiento también se podía aplicar la sustitución polialfabética, porque yo te podía decir, para la primera frase corre un carácter, para la segunda frase 2 caracteres, para la tercera frase 3 caracteres y así sucesivamente. Yo te podía establecer un criterio de cuántos caracteres tú tenías que irte moviendo o corriendo el alfabeto para que cuando a ti te llegara el mensaje tú hicieras el proceso inverso. Entonces, por ejemplo, yo te mandaba un mensaje
con 6 frases. Y ya tú sabías que por cada frase yo te había dicho que tenías que hacer un desplazamiento en base al número de frases. Si a ti te llegaban 6 frases, para la frase número 6, tú sabías que tenías que hacer un desplazamiento de 6 caracteres. Para la frase número 5, tú tenías que hacer un desplazamiento de 5 frases. Para la frase 4, 4 desplazamientos y así sucesivamente. ¿Listo? Sí, profe, esta clase me recordó a un compañero en el colegio que el man inventó su propio alfabeto. Lo que hizo fue pegarlo a una carpeta, lo plastificó y ahí estaba el soplete. Pero inventó su propio alfabeto, que es lo más, no sé si decirle abeja, porque pues obviamente estaba haciendo un fraude, pero que fue inteligente la vaina, fue inteligente. Claro, creó su propia forma de Claro, descifrado. y lo pegó a una carpeta, como me explico, una carpeta donde se cargaban los papeles, le colocó el contact y quién dice que no era parte del adorno de esa carpeta. Claro. Entonces, ¿cómo se cifra? Ya se los expliqué, pero aquello yo se los dejo consignados en la diapositiva. Si yo digo que son 15 caracteres, entonces ya la H se va a reemplazar por la W. ¿Por qué? Porque si yo desde la H cuento 15 caracteres, voy a llegar hasta la W. En ese mismo orden, la E va a ser la T, la L va a ser la A, la O va a ser la E. Profe, ¿y si, qué pasa cuando se me acaban los caracteres? Es decir, que yo llego a la Z, vuelves a empezar. Si llegaste a la Z, empieza otra vez A, B, C, D, E, E. Ojo, también hay que decirle al receptor, por ejemplo, esto depende mucho del alfabeto. Nuestro alfabeto utiliza la ñ. Si nosotros no le aclarábamos a nuestro interlocutor que tenía que tener en cuenta, por ejemplo, la letra ñ, por mucho que él supiera de que la clave de desplazamiento era 15, si de pronto estábamos hablando del alfabeto anglosajón que no utiliza la ñ, nunca iba a poder descifrar el mensaje, porque no iba a encontrar forma de descifrarlo, porque no estaba teniendo en cuenta ese único carácter. Lo mismo que nosotros, aunque no lo incluimos en el alfabeto, yo creo que de hecho ya no se incluye, pasa lo mismo con la doble L. La doble L realmente es una L, sino que se repite 2 veces. Pero en algunos alfabetos se incluye como una letra más. Y ese tipo de cositas hay que tenerlas en cuenta o había que tenerlas en cuenta para el momento de descifrar o de descifrar el mensaje. Entonces, ese era por desplazamiento. Por transposición. Entonces aquí dice, no llevan a cabo sustitución de caracteres. En vez de esto, cambia las posiciones de los caracteres. Entonces, un carácter ubicado en una primera posición del texto claro podía aparecer en la 9ª posición dentro del criptograma. Entonces, un cifrador por transposición reordena, o lo que se conoce también como permuta, los símbolos de un bloque de símbolos. La clave en un cifrador por transposición es una función de proyección entre la oposición de los símbolos y el texto claro y el texto cifrado. Ejemplo, clave de un bloque usando bloque de 4 caracteres. Entonces yo digo, texto claro, 1, 2, 3, 4, 5, corresponde a Mario. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Partiendo del ejemplo, con la clave de permutación o de transposición,
El texto claro 2, 4, 1, 3 corresponde a cosa. Entonces yo digo, en el trictograma que voy a utilizar 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, lo que hago es cambiar de posición las letras con respecto al texto claro que yo estoy utilizando. ¿Sí? Sí, esa sí fue más breve, profe. Sí, eso sí lo entiendo. Sí, porque por ejemplo en el texto claro le dice, la C vale 2, la O vale 4, la S vale 1, la 3 vale A. Y en el criptograma lo que hace es, de acuerdo a ese orden, de Utilizar acuerdo los a los números números, en forma. organice el texto. Exacto. Entonces, el proceso de descifrado en el criptograma se mueve el primer carácter a la tercera posición, el segundo carácter a la primera posición, el tercero a la última y el cuarto a la tercera para obtener el texto en claro. Podría decirse, durante el proceso de descifrado, los caracteres se permutan o reorganizan al contrario. El nivel de efectividad se mejora con una llave mucho más larga. Aquí estamos utilizando como llave 2, 4, 1, 3 y le decimos que para descifrarlo utilice los números de manera ascendente, pero entre más largo sea el mensaje y mucho más larga sea la clave usada, es más difícil tanto descifrar como va a llevar un poco más tiempo descifrar el mensaje. La encriptación aplica hacia abajo, mientras que el descifrado aplica hacia arriba. O lo podemos decir que el cifrado se aplica hacia la derecha y el descifrado hacia la izquierda. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Asuma que se debe encriptar el mensaje Hello, my dear, usando la clave de la figura anterior de permutación por bloque de 4 símbolos. Entonces, pasos. Primero, ya aquí no pasa lo que pasaba con la sustitución. ¿Sí se acuerdan lo que yo les dije de la sustitución? Que el texto cifrado tenía la misma distribución en cuanto a frases. Ya en la transposición, lo primero que se hace es eliminar los espacios entre las palabras del Ah, sí, mensaje, sí, sí, profe, sí. quedando Hello, my dear. Luego, como decimos, se va a hacer una permutación por bloque de 4 símbolos. Lo que hago es dividir el mensaje en bloques de 4 caracteres, quedando hell o mid. Y como ya el otro no tiene los 4, queda con 3. Entonces, en este caso, podemos, para mejorar el cifrado, adicionamos un carácter de relleno. Volvemos a lo mismo, la persona que va a recibir el mensaje debe saber todos estos parámetros. Entonces, añadimos un carácter de relleno, quedando entonces hell, omit, set. Luego nos basamos en la clave de permutación de 4 símbolos de la siguiente figura. Entonces aplicamos la clave. Entonces, aquí habíamos dicho, el primero va a la tercera, el segundo al primero, el tercero a la última y el tercero y el cuarto al tercero. Hacemos exactamente eso. El primero al penúltimo, hacemos lo mismo para los 4 bloques de símbolos. ¿Sí se entiende ahora mucho mejor? Sí, profe, mucho mejor. Entonces, ¿qué se obtiene? El criptograma que se obtiene es esto, que ya hablando en términos de recibir este mensaje, de aquí a aquí es mucho más difícil saber que es una frase de 3
sílabas, aunque esté en inglés o en español, el proceso es exactamente el mismo. Y ya se dan cuenta que ya con la evolución, con el paso del tiempo, los métodos se fueron especializando, si lo queremos decir, utilizando esa frase, y volviendo más complejo y más complejo y más difícil, que a partir del texto cifrado, un rictograma, se pudiera hacer un rictoanálisis sencillo de qué es lo que quería decir en texto claro. Entonces, de momento, este digamos que es el abrebocas para mañana, que si ya vamos a entrar ay, me trabé, en forma con los métodos que se utilizaron en su momento. Pero todos utilizan estos principios: transposición, sustitución, sustitución monoalfabética, sustitución polialfabética y eso. Entonces, estos son los principios fundamentales y ya mañana ya vamos a ir a los métodos como tal que se utilizaron en su momento. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la criptografía? Los pilares sobre los que descansa toda la teoría asociada a los criptosistemas son básicamente tres. Ya yo se los había mencionado. La teoría de la información, que lo que hace es estudiar la cantidad de información contenida en los mensajes y claves, así como su entropía. ¿Saben qué es entropía? Todo tiende al caos. Creo que algo de una ley de la física. Bastante complicado como su relación entre sí. La teoría de números, es decir, o sea, es más que lógico que la criptografía tenga mucho de cálculo. De hecho, les comparto una anécdota. No sé si ustedes han visto en los memes que no sé cuántos días sin utilizar ¿cuál es el que aparece siempre? Uno de los que el teorema de Gauss-Jordan, algo así. Que el teorema de Gauss-Jordan, que sin utilizar, o sea, como quien dice, la matemática no me ha servido para nada. No se han dedicado a la criptografía. Cuando yo hice la especialización, que vi criptografía como una materia, ya se podrán imaginar. Yo aquí solamente les voy a hablar en dos secciones, yo lo vi como una materia. Me tocó devolverme a cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, a repasar toda esa teoría, porque las matemáticas discretas, límites, factorización, la criptografía, bueno, de pronto no, la clásica no tanto, pero ya la criptografía moderna tiene una base matemática bastante sólida. Por eso en su momento les dije, en la empresa donde yo trabajo también hay matemáticos, y no por nada, sino porque es que para este tema de la criptografía, la matemática es algo fundamental, porque es lo que define las operaciones, los cálculos que se utilizan tanto para cifrar como para descifrar. Y la otra es la teoría de la complejidad de los algoritmos, que es el estudio de la clasificación de los problemas como computacionalmente tratables o intratables. Uy, profe, ¿cómo así? Es decir, la teoría de la complejidad de los algoritmos lo que se encarga de estudiar es la segunda y primera regla de la seguridad de un sistema computacional. Es decir, definir si ese problema o esa situación
que se está planteando, que se tiene al frente, es computacionalmente tratable, es decir, si realmente por medio de los medios computacionales que tenemos hoy en día es factible poder solucionarlo, o definitivamente no hay manera computacionalmente de poder, por ejemplo, descifrar una clave. Hay claves que computacionalmente son no imposibles, pero sí intratables. Por ejemplo, en su momento no se los mostré, pero hay claves que computacionalmente son descifrables. Ah, sí, listo, son descifrables. Pero con los medios de computación actuales se tardaría 1000 años en poder llegar al texto claro de esa información, aunque computacionalmente se puede hacer en términos de tiempo, es algo intratable, porque ¿quién ya en 1000 años, ya para qué? Entonces, eso es uno de los pilares fundamentales de la criptografía y es la que se encarga de esa parte de comprobar de que un sistema es computacionalmente seguro. Entonces, miren que son tres bases bastante robustas. Yo les voy a definir al detalle la teoría de la información, que digamos que es la menos complicada, o por lo menos yo trato de hacerlo lo menos complicada posible, porque ya ponerme aquí a hablarles de teoría de números ya es un poco más complicado, y hablarles de teoría de la complejidad de los algoritmos también es un poco más complejo. Pero sí es bueno que ustedes sepan que la criptografía se basa en estas tres cosas fundamentales: la teoría de la información, la teoría de los números y la teoría de la complejidad de los algoritmos, y que por lo menos sepan a qué hacen referencia. Entonces, ¿qué dice la teoría de la información? La teoría de la información es una rama de la matemática y de las probabilidades y de la estadística, que estudia todo lo relacionado con la información. Fue creada por Claude Shannon en 1948 y forma parte de la piedra angular sobre lo que se ha desarrollado la teoría actual de la comunicación y de la codificación. Esta teoría establece los límites de cuándo se puede comprimir la información, cuánto se puede comprimir la información, y de cuál es la máxima velocidad a la que se puede transmitir la información. La teoría de la información es, por tanto, una teoría de límites alcanzables. En términos sencillos, máxima compresión de datos y máxima tasa de transmisión de información sin errores. Entonces, aplicaciones de esta teoría desde la ciencia de la computación, en criptografía, que es la que la vamos a ver aquí, en el aprendizaje, en la ingeniería eléctrica, en la teoría de la comunicación y en la teoría de la codificación, en la estadística o la biología, secuencias de ADN, en el código genético. Entonces, no es algo propio solamente de la informática, sino que hay muchos campos en los que la teoría de la información tiene sus manos metidas. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de la información? Nos plantea el modelo científico de cómo es el proceso científico del proceso de la comunicación que nosotros conocemos. Eso no se lo inventó nadie por ahí. Eso, si no lo sabían, hoy lo van a aprender. Se definió a través de un modelo matemático y dice: para que un proceso de comunicación se produzca, debe por lo menos
haber una fuente, un transmisor, un canal, un receptor y un destino. Eso lo definió la teoría de la información. Uno podría imaginarse de que esto lo definió algo relacionado con la lingüística o con el lenguaje, pero no. Para que vean que las matemáticas sí sirven de algo. Entonces, Sí, profe, sí, sí. la formulación de leyes matemáticas de Hartley dijo o lo cuantificó o desarrolló la fórmula de cómo cuantificar información y la tasa de transmisión. Esto no lo vamos a entrar en detalle porque es algo bastante enredado, solamente se los menciono. Esa pequeña fórmula que parece tan sencilla y tan que no tiene nada de complejo, tiene un montón de teoremas y cálculos detrás. Esta pequeña fórmula es la manera de cuantificar la información y la tasa de la transmisión. Y la teoría de la información también desarrolló el teorema de Shannon-Hartley, que define la capacidad de canal o capacidad de transmisión de un canal y la define mediante esta fórmula. Ahí para dejarla ahí sentada en la diapositiva y que les quede de recuerdo. Entonces, la teoría de la información dice que es un símbolo. Es la representación de un ente o un suceso. Por ejemplo, letras, gestos, costumbres, palabras, colores, sonidos lingüísticos, aplausos. Es decir, los símbolos son la representación de un ente o de un suceso. Que les quede claro. ¿Qué es un atributo? Los atributos son propiedades de los símbolos. Entonces, por ejemplo, tenemos número de cédula, que es un atributo, podemos decir que es un atributo de persona. Tenemos por otro lado valor. ¿Qué es valor? El valor es la especificación cuantitativa o cualitativa del atributo. Por ejemplo, número de cédula de Pedro igual 72 123 456. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ¿se acuerdan que yo por allá les pregunté qué es un dato? ¿Se acuerdan cuando les pregunté? Sí, sí, profe. Entonces, ya aquí en la teoría de la información nos dice qué es un dato. Como ya sabemos que es un símbolo, que es un atributo y que es un valor, la teoría de la información ya es un poco más específica y dice representaciones simbólicas de propiedades o cualidades de entes y sucesos necesarios para brindar antecedentes en la decisión ante una acción concreta. Atributos conocidos como entes y sucesos o lo que nosotros conocemos como características, como la transmisión, el almacenamiento y la transformación. Entonces, ¿qué es la información? Las representaciones simbólicas que aportan el significado asignado de los datos al receptor. ¿A qué nos ayuda la información? Contribuye a disminuir la incertidumbre para decidir qué acción tomar entre varios caminos posibles. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de información. Información descriptiva, paso a seguir para alcanzar el objetivo. Información de control, verificar si el accionar ha sido el correcto.
Yo sé que es complejo, pero en la medida que vayamos avanzando ya se va entendiendo. Entonces, diferencia entre dato e información. El dato es la representación simbólica. Información es representación simbólica que tiene un significado dado por el receptor a un mensaje que requiere decir una acción a tomar. Entonces, toda información consta de datos, pero no todos los datos constituyen información. ¿Sí quedó claro esto? Sí, sí, profe, sí, sí. Sí, Entonces, señor. cuando hablamos de datos, yo se los decía, digamos que esto es una definición un poco más, ¿cómo decirlo? Más académica, por decirlo así. Pero en términos simples, ya yo se los había dicho. Datos es 1, 18, 30, Pedro, Carlos. Es decir, los datos son un conjunto de símbolos que no me dicen nada. Cuando yo hablo de información, ya es una manera de organizar esos datos de formas que tengan un significado para mí. Ahora, nosotros habíamos llegado hasta ahí, hasta información. Pero la teoría de la información nos dice, ojo, una cosa es la información y otra cosa es la cantidad de información. ¿Por qué? Información es el significado de un conjunto de símbolos, se lo acabo de decir. La cantidad de información hace referencia a el número de símbolos necesarios para codificar un mensaje en donde P es igual a la probabilidad de que ocurra ese mensaje. Es decir, la cantidad de información lo que busca es definir cuál es esa cantidad de símbolos que son necesarios para poder codificar un mensaje que sea entendible para el receptor. La información es la definición o el significado de un conjunto de símbolos. Ya la cantidad de información es el número de símbolos necesarios que yo necesito para que tengan un significado para el receptor. Entonces, hablábamos de incertidumbre. Para ustedes, ¿qué es la incertidumbre? En términos, por ejemplo, de un laboratorio, cuando entrega un resultado hay una parte que dice incertidumbre, es decir, que puede haber un error entre ciertos rangos. La incertidumbre hace referencia a lo desconocido, a lo que no se sabe si sucederá, a lo inesperado, a lo impredecible. Por eso siempre hay un porcentaje de incertidumbre, porque uno no siempre tiene la certeza del 100% de lo que va a pasar. Entonces, en términos de la teoría de la información disminuye la incertidumbre porque aporta mayor conocimiento sobre un tema. Tú lo mencionaste. Cuando tú tienes el resultado de unos exámenes, en la medida que tú vas leyendo la información y los resultados del análisis, va disminuyendo el nivel de incertidumbre, pero siempre va a quedar como un vacío, es decir, no va a quedar al 100% cubierto ese nivel de incertidumbre. A eso es lo que hace referencia a la teoría de la información con respecto a la incertidumbre, de que la información disminuye la incertidumbre porque aporta
mayor conocimiento sobre un tema. Ahora, en términos de teoría de la información, la probabilidad es la frecuencia de un acontecimiento determinado en un contexto en el que se conocen todos los resultados posibles. La probabilidad se encarga de evaluar todas aquellas actividades en donde se tiene incertidumbre acerca de los resultados que se puede esperar. La probabilidad es una escala entre 0 y 1. Ejemplos. Al suceso imposible le corresponde el valor de 0. Al suceso seguro le corresponde el valor de 1. El resto de los sucesos estarán comprendidos entre los valores de la escala de 0 a 1. Entonces, probabilidad es mayor o menor de acuerdo a la certeza o no que se le atribuye a un evento. Por ejemplo, noche y día tienen una probabilidad del 100%. Pero ¿y cuál es la probabilidad de que una moneda caiga cara o que caiga sello? 50-50. Exacto. Entonces hablamos de que hay una probabilidad del 50%. En cambio, la noche y el día no. La noche nosotros sabemos que después de la noche siempre va a llegar el día. Sí o sí, tenemos la certeza. Entonces, es mayor o menor de acuerdo a la certeza o no que se le atribuye a un evento. Entonces, a menor probabilidad o certeza de ocurrencia, mayor será el significado informativo. A mayor probabilidad de certeza de ocurrencia, menor será el significado informativo. Entonces, en términos matemáticos, la probabilidad de ocurrencia va a ser igual a 1 sobre la cantidad de información recibida. En términos literarios, la probabilidad de ocurrencia de un evento es inversamente proporcional al significado informativo. ¿Conocen la paradoja del cumpleaños? No lo recuerdo, me suena, pero no sé cuál es, profe. Vamos a ver. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la probabilidad de que dentro de un grupo de amigos haya al menos 2 que cumplan el mismo día? Aunque se sorprendan, es bastante más alta de lo que uno se imagina. Entonces, ¿qué dice? La paradoja del cumpleaños. La paradoja del cumpleaños establece de que si hay 23 personas reunidas, hay una probabilidad del 50,7% de que al menos 2 personas de ellas cumplan años el mismo día. Para 60 o más personas, la probabilidad es mayor al 99%. Obviamente es casi el 100% para 366 personas, teniendo en cuenta los años bisiestos. ¿En qué se basa esta teoría? Entonces nosotros, si ustedes quieren, en algún momento pueden hacer el experimento. Pongamos que se preguntan cuánto se celebra el cumpleaños y contesta adivina. Entonces, si estuviéramos dispuestos a participar, verían que al menos es muy probable fallar. Sin contar los años bisiestos, hay 365 días en un año y mi cumpleaños va a caer uno de esos días. Las posibilidades, ojo, no probabilidades, posibilidades de aceptar correctamente esa fecha es de 1 en 365, es decir, del 0,003%.
El resultado parece lógico, ya que tiene bastante sentido que sea poco probable que se pueda adivinar el cumpleaños de alguien. Ahora, imaginen que saben mi cumpleaños. ¿Qué probabilidad hay de que yo pregunte a cualquiera de los que estén en la reunión el cumpleaños y resulte de que cumple el mismo día que yo? Ya veo que se está acabando el tiempo. Entonces, igual la diapositiva va a quedar consignada. La dinámica lo que busca es que si estamos en un grupo de personas, si hay 23 o más, lo más probable es de que nos encontremos con una persona que cumpla el mismo día que nosotros. ¿Por qué? Aquí está todo la explicación, pero se resume en, si lo expresamos de forma analítica, la probabilidad de que al menos dos alumnos cumplan o dos personas en una reunión cumplan el mismo día en un grupo de estudiantes se calcula como la probabilidad de n va a ser igual a 1 menos 365 factorial sobre 365 menos n, que sería el número. Este n hace referencia al número de estudiantes o de personas que estén reunidas por 300, aquí es 365 por 365 por n. Si n es igual a 30, entonces la probabilidad de n va a ser igual a 1 menos 365 factorial sobre 365 menos n por 1365 por 30. Entonces la probabilidad es del 70.63%. Es decir, para un grupo de 30 personas, la probabilidad de que se encuentren dos personas que cumplan el mismo día es de un 70%. Entonces, en el ejemplo clásico se menciona que para tener una probabilidad de alrededor del 50%, solo se necesita un grupo de 23 personas. Eso es lo que dice la paradoja del cumpleaños. Por cuestiones de tiempo no se las puedo explicar al detalle, pero la pueden buscar en internet y la van a encontrar explicadita al detalle. Y no hay que confundirla con la probabilidad de que alguien de un grupo de n personas cumpla el mismo día que tú. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta por qué? Sí, profe. Sí, sí, profe. Cambia totalmente el concepto que uno tiene al ejemplo de la moneda, ¿no? Exacto. O sea, Visto desde otro ángulo. esto a lo que hace referencia es en un grupo de personas, de 23 personas, hay una probabilidad de alrededor del 50% de que dos de las 23 personas que están reunidas cumplan el mismo día, más no de que tú en un grupo de 23 personas, dentro de esas 23 personas se vas a encontrar con una persona que cumple el mismo día que tú. No, eso no es lo que dice la paradoja del cumpleaños. La paradoja del cumpleaños lo que dice es, en un grupo de 23 personas, hay alrededor de un 50% de que de que al menos dos personas cumplan el mismo día en ese grupo de 23, más no que tú te vas a encontrar con una persona de que cumple el mismo día que tú en ese grupo de 23. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, mañana continuamos con esto de la teoría de la información y entramos en materia con los sistemas de cifrados clásicos para ahí divertirnos un ratico en aprendiendo cómo antes se cifraban los mensajes. Listo, profe. Vale, profe. Nos vemos mañana entonces, Listo, profe. hasta mañana. Descanse. Se cuidan. Juicio. Chao, profe, que esté bien.